las elecciones. Claudia López fue alcaldesa de Bogotá, intentó entrar a Caracas como observadora para estas elecciones y no pudo. Hola Claudia, buenos días. Néstor, muy buenos días, un gusto saludarte y una pequeña corrección. Yo no fui como observadora ni pretendía hacerlo. Fui como ciudadana, como amiga de María Corina Machado, como ciudadana libre que puede ir a acompañar a un país, a una amiga. Y me lo impidieron y en efecto me deportaron como a muchos otros colombianos. Cuénteme su historia de este fin de semana, Claudia, ¿cómo fue la aventura intentando llegar a Caracas? Néstor, yo creo que lo primero que hay que decir es que en Venezuela está un fraude en ciernes. Y como decían ustedes ahorita, no es ingenuidad, es que los demócratas somos demócratas, no nos comportamos como los criminales, ni como los sátrapas, ni como los dictadores. Jugamos con las reglas del juego democrático y las respetamos. Y lo que procede ahora, creo yo, es reconocer que la dictadura de Maduro se quedó en el poder haciendo un fraude evidente que todo el mundo vio con sus ojos, todo el mundo. Y lo que nos corresponde es reconocer esa realidad y actuar en consecuencia, en vez de seguir dándole largas a ese régimen. En mi caso, Néstor, yo he acompañado a María Corina Machado desde el 2009, tengo la fortuna de haberla conocido, estudié con ella en Yale University, la acompañé, fui a Caracas y en esa ocasión pude entrar en su primera elección como diputada en el año 2011. Y la he apoyado desde siempre y desde entonces y a los venezolanos en la causa de la democracia. Aquí el tema de fondo es que uno debe hacer, Néstor, lo que depende de uno y hacerlo bien. A los ciudadanos venezolanos en todo el mundo hay que acompañarlos en su lucha como la han hecho hasta ahora, pacífica, por recuperar su libertad y su democracia. Venezuela, el régimen de Maduro ha hecho un fraude evidente, burdo, y por lo tanto todos los gobiernos democráticos del mundo deben decirlo sin duda y no reconocer ese resultado fraudulento que está tratando de publicar y legitimar el régimen de Venezuela. Venezuela y su gobierno fraudulento pueden desafortunadamente hacer un fraude, pero los demás gobiernos demócratas del mundo no tienen por qué reconocerlo y no tienen por qué legitimarlo. Me asombra que un tuitero como el presidente Petro lleve casi un día en silencio, legitimando un fraude. Gustavo Petro habría denunciado a gritos un sistema como el de Venezuela con la cantidad de trampas que ha hecho. Su silencio solo es complicidad y quedaría en el mismo podio de Maduro, como un dictador que desconoce las reglas electorales, que legitima corrupción y fraude. De manera que en estas 24 horas, un día después de que el régimen de Maduro está tratando de legitimar el fraude, digo está tratando porque ha publicado parcialmente, según ellos, el 80% de los resultados, digamos, está guardando un margen antes de dar, digamos, el resultado absoluto y final. Por lo tanto, hoy, estas horas son las más importantes. Todo el mundo está pidiendo lo obvio, que debería pasar en cualquier democracia, y es que se publiquen las actas. Eso es lo que está pidiendo todos los demócratas del mundo, empezando por la oposición, que publiquen las actas. María Corina dijo anoche, tenemos en nuestra mano el 40% de las actas y contradicen completamente lo que está anunciando Maduro. A Guanipa, que es uno de los delegados ante el Consejo Electoral, y me dijo, ya tienen el 50% de las actas. Y el resultado sigue siendo el mismo, 70% para Edmundo González y 30% para Maduro. Exactamente. Entonces, es normal, y lo están haciendo la mayoría de los gobiernos, decir, no reconocemos ningún resultado hasta que no se publiquen el 100% de las actas, pero eso debería pasar hoy. Y si hoy no se publican el 100% de las actas y no se pueden verificar, no hay ninguna excusa para no hacer lo que corresponde, que es no reconocer ese resultado, decir con toda claridad que fue un fraude y dejar a Maduro como lo que es un dictador. Eso puede no cambiar la historia inmediata de Venezuela. Pero eso es lo que debe hacer un demócrata, lo que debemos hacer todos los demócratas. Claudia, fíjese que mientras estamos hablando, acaba de llegar una convocatoria para la prensa acreditada ante el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que pareciera que hace que esto se desarrolle muy rápido. El presidente Nicolás Maduro va en cualquier momento del día de hoy
a la sede del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que es posible que hoy el Consejo Electoral de Venezuela le entregue el acta como presidente reelecto de Venezuela a Nicolás Maduro. Seguramente la opereta que vamos a ver, Ricardo, claro, es que Maduro va a recibir la credencial como presidente hoy. Exactamente. Este es el cierre del círculo perfecto. Es decir, muy rápidamente vamos a tener ya un desenlace. ¿Y cuál sería entonces el camino ante esto, Pero, Claudia? Néstor, porque, digamos, pero ya Néstor y Ricardo, yo la verdad creo que para tener un fraude en cámara lenta es mejor tenerlo en tiempo real e inmediato. Y de hecho, eso que ustedes están diciendo es muy posible que ocurra, porque de hecho el régimen ya optó por un camino, el régimen de Nicolás Maduro ya optó por un camino, que fue autodeclararse ganador casi inmediatamente, no dilatar. Tenía el camino de dilatar, de esperar, de dar un margen, de demorarse 3 o 4 días dando los resultados electorales. No optó por ese camino. Optó por el camino del fraude rápido y burdo, autodeclararse contra toda evidencia, sin publicar las actas, etcétera. Entonces, ese es su camino. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar el camino de Nicolás Maduro. Pero ese camino también posibilita inmediatamente el camino de las democracias, que es decir con toda claridad que hubo un fraude, no reconocer a Nicolás Maduro y tomar todas las medidas internacionales que hay frente a un gobierno ilegítimo que no se reconoce como democrático. Y seguir acompañando al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. Venezuela votó mayoritariamente, como es apenas obvio, por su libertad y por su democracia. Y que los hayan robado en su cara no quiere decir que esa lucha no continúa, quiere decir que hay que seguir apoyándolos. Y el gobierno de Gustavo Petro tiene la responsabilidad de hoy, inmediatamente después de que se produzca eso que usted está diciendo, que puede ocurrir hoy, y es que Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral venezolano se autoproclame presidente, debe conocer que eso fue un fraude, o de lo contrario, es Gustavo Petro el fraude. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. El presidente Petro, de momento, está momidito. El presidente Petro, ni una palabra, cuando suele ser muy activo en Twitter, ni una palabra de los resultados de las elecciones en Venezuela. Claudia, un gusto saludarla. Muchas gracias. Igualmente, Néstor.